Hola a todos, bienvenidos al podcast del blog automatizandomanzanas.com. Aquí hablaremos sobre aplicaciones, scripts, flujo de trabajo y en general todo aquello que nos ayude a delegar las tareas recurrentes a automatizaciones en nuestros dispositivos Apple. Aplicaciones como Automator, Workflow o lenguajes como AppleScript serán nuestros mejores aliados. Me llamo Alberto y empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí, con un mes y medio de retraso respecto a lo prometido. Muy buenas a todos. ¿De qué vamos a hablar hoy en el podcast? Bueno, pues en los podcasts anteriores hemos hablado de Automator, ¿no? Hemos hablado de otra pata fuerte de la automatización en iOS, ¿no? Como es Workflow, ¿no? En este cuarto podcast creo que el turno le correspondía a quizá una pata fuerte importante de la automatización en MacOS, ¿no? Que es AppleScript. Dicho de entrada, lo que hoy se diga respecto a AppleScript es extensible a JavaScript, ¿vale? Eso, creo que fue en la WWDC 2013 donde desde ese momento se permitió escribir scripts en este lenguaje, en JavaScript. Bueno, antes de nada, agradecer a José Luis Botello, que nos dejó una reseñita de 5 estrellas, que agradecemos de corazón, ¿no? Os animamos que en el caso de que os guste lo que os voy a contar, nos dejéis una reseñita, a ser posible con una buena valoración, para que nos dé un poquillo de visibilidad. Nada más, ¿vale? Bueno, vamos al grano. AppleScript. ¿Cuál va a ser el objetivo de la charlotada que os voy a dar? Bueno, pues vamos a marcar un par de objetivos. Uno principal y uno secundario. El principal, que es hacer una presentación básica de lo que es AppleScript como lenguaje, ¿no? Sin mayores pretensiones. O sea, yo no soy ingeniero informático, yo no soy un programador profesional, ¿no? Soy un simple usuario como tú, que le gusta, bueno, pues escribir un poquito de código de la mejor forma posible que me beneficie automatizando aquellas tareas puntuales, ¿no? En las que esta automatización me pueda dar un aumento de la productividad en mi trabajo, ¿no? Tanto a nivel personal como profesional. Dentro de esta retahíla de cosas que vamos a hablar, ¿no? Sin mayores pretensiones, repito, vamos a hablar de las características del lenguaje, los usos, cómo funciona esto, es decir, qué arquitectura hay montada para que esto funcione, qué limitaciones tiene este lenguaje de programación, de scripting, porque las tiene, y un apartado importante que va a ser la documentación, ¿no? Que os voy a servir. Pues para que, bueno, pues el que tenga un poco de curiosidad y no se enfrente al vacío, como me pasó a mí, sino que diga, mira, pues estos son libros que te puedes leer, estos son artículos de Apple, estos son páginas web interesantes, bueno, pues que le eche yo un vistacillo y elija, ¿no? Por lo menos tenga algo, ¿no? Por dónde empezar, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Esto de AppleScript qué es, no? Bueno, fue un lenguaje de scripting creado por Apple, ¿no? En 1992. 92, 91, bueno, depende del sitio donde he mirado, cambia la fecha. Bueno, vamos a decir que hace unos 25 años, ¿no? Con lo cual, ya es un lenguaje que lleva tiempo entre nosotros. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero bueno, digamos que un lenguaje ya con cierta solera, ¿no? ¿Qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que es bueno? Bueno, pues nos permite, escribiendo scripts, ¿no? El control directo de aplicaciones scriptables. Y en un principio estas son de escritorio, ¿no? Que sean nativas de Apple, ¿no? O de terceras partes. Y aparte también nos permite controlar partes del sistema operativo. ¿De acuerdo? Cuando decimos y hemos dicho que nos permite el control directo de aplicaciones de escritorio, ¿no? También debemos decir que parcialmente podemos scriptar aplicaciones que no lo son. ¿Cómo? Pues a través de el GUI scripting, ¿no? Que es a través del Graphical User Interface,
Es decir, para explicarme, a través de script le podemos decir a una aplicación que no es scriptable, es decir, que no responde a Apple Events, que ya vemos lo que es decir, oye, pues dale clic en tal botón que está en tal barra de menús, ¿vale? Y después darle clic a este otro, ¿no? Y podemos hacer una automatización sobre algo que en un principio no lo es. De igual forma, podemos scriptar páginas web. Bueno, resumiendo, ¿qué es AppleScript? Un lenguaje ya creado por Apple hace, vamos a decir, unos 25 años y nos permite tomar el control de una forma automatizada, mediante script, de aplicaciones escritorios que sean scriptables, es decir, que permitan hacer eso, tanto de Apple como de terceras partes, ¿no? Y también hemos dicho que parcialmente a través de scriptar la interfaz de usuario también podemos automatizar ciertas tareas en páginas web y otras aplicaciones, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué características tiene este lenguaje? Bueno, pues a pesar de las múltiples críticas que uno lee, que no digo yo que no sean correctas, lo cierto es que AppleScript es un lenguaje orientado a objetos. O sea, es un lenguaje de alto nivel. O sea, esto del lenguaje orientado a objetos, ¿qué es lo que es, no? Bueno, pues en la programación, en este paradigma, el paradigma de la programación orientada a objetos, todo es un objeto. O sea, es decir, no se van creando variables y métodos así porque así, sino se pretende que de una forma estructurada y ordenada, ¿no? Los objetos sean instanciaciones o creaciones de unos moldes que se llaman clases, ¿no? Y una clase se define como es un conjunto agrupado de propiedades y métodos inherentes a ella. Por ejemplo, si una clase puede ser, por ejemplo, un jarrón. Y un jarrón puede tener unas propiedades, o un jarrón, vamos a poner mejor un coche, ¿no? Porque un coche sí puede responder a acciones, ¿no? Como por ejemplo acelerar, frenar, volcar, ¿no? Y también tiene unas propiedades, porque tiene una cilindrada, tiene un color, tiene un peso, historias. Entonces, mediante este paradigma, que no vamos a dedicar a hablar más de esto, ¿no? Se pretende que las características y los comportamientos de ciertas entidades, llamémoslo así, estén agrupadas, ¿no? Y que la programación fluya bajo la comunicación de unos objetos con otros, ¿no? A lo que vamos, que es un lenguaje en serio, digamos, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es lo que sucede? Este paradigma de la programación orientada a objetos a mí me costó bastante entenderlo. ¿Y qué te pasa a ti si no sabes lo que es este paradigma? Bueno, pues si lo sabes, perfecto. Pero si no lo sabes, pues te puedo decir que por mi experiencia, aunque bueno, no soy un crack de esto, pues a lo mejor en el 99% de los scripts no necesitamos crear las clases. Es decir, clases que se instancian en objetos, es decir, crear nosotros. ¿Por qué? Porque esas clases ya vendrán creadas por los diccionarios de las aplicaciones que queramos scriptar. Es decir, yo no voy a tener que crear una clase que modele el comportamiento de un correo electrónico en la aplicación de mail. ¿Por qué? Porque la aplicación de mail de Apple ya tiene un diccionario que me describe esa clase. Y yo lo que tengo que aprender es cómo acceder a la información que me interesa. Que si el nombre, el destinatario, que si el asunto del correo. Espero haberme explicado. Es decir, aunque Apple escribe un lenguaje orientado a objetos, y todo en AppleScript es un objeto, lo cierto es que nosotros, en la gran mayoría de las ocasiones, cuando escribamos un script de AppleScript, no vamos a necesitar emplear este paradigma. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más características tiene? Y estoy diciendo características generales, no voy a meter al grano. Este es un podcast en que vamos a describir por encima qué es este lenguaje, no cómo hacer las cosas con este lenguaje. Eso ya habrá tiempo en otros podcasts. Otra característica importante y que lo distingue prácticamente yo no he visto otro, ¿sí?, es que está basado en el inglés, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues la mayoría de lenguajes de programación están basados en lo que es el punto, ¿no? Por lo menos lo que yo he tocado VBA, Visual Basic.net, he tocado Java, he tocado...
pues siempre el acceso a las propiedades o la ejecución de métodos siempre están a raíz de un punto, ¿no? Si yo quiero saber la propiedad de un objeto, pues es ese objeto punto la edad, pp punto altura, ¿no? Y en lo bueno que tiene es que está basado en el inglés. Para los que el inglés no es nuestra lengua materna, debemos saber un poquito, pero lo cierto es que cuando lees un script de AppleScript, prácticamente lo entiendes porque es como si estuviera leyendo el inglés, ¿no? Entonces, esto difiere mucho de otros idiomas. Es decir, que si no tienes ni idea de inglés, pero lees un script, pues lo entiendes. Y si no lo entiendes, te hace una idea de qué va el script, cosa que si lees un programa en Java, probablemente no te enteres de nada. Otra característica es que, como hemos comentado, 25 años es muy estable, ¿no? La última gran actualización fue en la WWDC 2013, donde se crearon las script libraries y la cláusula use, que ahora mismo no es el momento de explicarla, pero lo que vengo a decir es que es un lenguaje longevo, bastante ya tiroteado, ¿no? Y que ha llegado a un cierto punto de estabilidad en que las mejoras son pocas. Eso es lo malo, porque si un lenguaje no evoluciona, parece que va quedando muerto. Pero el caso es que la gran mayoría de los scripts vas a necesitar cosas muy sencillas, como por ejemplo obtener el listado de los correos que tengo en un buzón o el conjunto de notas que tengo en la carpeta tal de mi aplicación. Es decir, siempre va a ser casi todo listas, iterar sobre información, con lo cual no necesitas unas estructuras de datos tremendamente complicadas, sino que es bastante sencillo, ¿sí? Y esto aparte es bueno porque esta estabilidad, porque te coges un libro de hace 10 años y prácticamente es vigente, ¿eh? Y lo mismo le pasa a los scripts que escribes. Un script que tienes escrito de hace 5 años es muy probable, muy probable que no tengas que cambiar una coma y sigue funcionando después de las distintas evoluciones del sistema operativo. En fin, bueno, dichas estas características por encima, vamos a ver cómo usar AppleScript, ¿no? AppleScript básicamente lo podemos usar desde un punto de vista como desarrollador o como usuario. Es decir, los desarrolladores, si quieren hacer que una aplicación sea scriptable, es decir, que permita ser manejada desde un script, ¿no? Mediante la información que traslada los Apple Events, que ahora hablaremos de ellos, una de las posibilidades que tiene es usar AppleScript, ¿no? ¿Y cómo lo pueden hacer los desarrolladores? Pues a través de script y a través de Automator. ¿Por qué? Porque en Automator los desarrolladores pueden crear acciones y muchas de esas acciones se recomiendan que se escriban en AppleScript. Otras no. Otras acciones se recomiendan que el código interno que llevan y que no vemos estén escritas en el Perl, en fin, en otro lenguaje de scripting, ¿no? O en Objective-C, ¿no? Depende de si vas a hacer una acción que interfiera con el sistema operativo, te recomiendan que la escribas en un lenguaje, si no con otro. El caso, por una forma o por otra, AppleScript está en la mano para ser usado como desarrollador, tanto de script de AppleScript como de acciones de Automator. Y la otra pata era los usuarios, ¿no? Pues los usuarios, que aquí es donde nos metemos nosotros, es pues cuando estemos interesados en automatizar tareas repetitivas. Y vamos a decir lo siguiente: vamos a utilizar AppleScript cuando no nos quede más remedio, ¿no? Porque tenemos esa aplicación olvidada que es Automator, que ya hemos visto y tenéis en el blog bastantes entradas y vídeos en nuestro canal de YouTube de que se pueden hacer verdaderas genialidades con Automator sin escribir una línea de código. Ahora bien, hay ciertos aspectos en que se nos queda cortita, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que ya meternos en programar un poquito en serio si queremos hacer pues algunos flujos de trabajo un poco más punteros, ¿no? Entonces lo podemos usar como desarrolladores y como usuarios. Bueno, siguiente punto que hemos dicho que íbamos a hablar. ¿Qué limitaciones tiene AppleScript, no? Bueno, para empezar, para el que no tenga idea, AppleScript como lenguaje de script en sí no vale para nada. Es decir, podríamos dividir AppleScript en lo que es el core del lenguaje, que son los fundamentos y las reglas de cómo escribir,
el código, ¿no? Pero si nosotros sabemos estas reglas y no hacemos caso de qué aplicaciones son scriptables y de qué información se nos permite scriptar en una aplicación, no nos va a valer para nada. Bueno, sí, si sabemos el core de AppleScript, pues podemos hacer un juego de lotería y podemos hacer, en fin, programas que no tengan nada que ver de interactuar con aplicaciones. Pero bueno, es que para eso pues no nos metemos a aprender AppleScript, nos ponemos a aprender AppleScript ¿para qué? Para establecer diálogo con mail, con notas, con OmniFocus, ¿no? Y automatizar flujos de trabajo que no sean interesantes, ¿no? Con lo cual, partiendo de la base de que AppleScript es el core más las aplicaciones, ¿qué podemos decir del core del lenguaje? Es decir, el lenguaje en sí. Pues bueno, podemos decir que es muy básico. Muy básico. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que realmente se aprende muy rápido. O sea, muy rápido el lenguaje. Es decir, en muy poco tiempo puedes dominar con una cierta soltura este lenguaje que aplicando otros lenguajes te echarías bastante más tiempo. Y lo que es más importante, en muy poco tiempo vas a ver los resultados palpables de la ejecución de script que vas a escribir en 10 minutos. O sea, en otros lenguajes, simplemente para que te salga una ventana con 2 cuadros de texto, 2 casillas de verificación y demás, tienes que escribir y estudiar bastante. Aquí no. Aquí el que se anime a escribir script de AppleScript va a ver que el primer día ya va a ver funcionar las cosas y los ojos se le van a abrir. Os lo prometo. Dicho esto, hemos dicho, ¿qué limitaciones tiene esto? Bueno, pues AppleScript no es óptimo para la realización de complejos cálculos matemáticos. No lo es. ¿Se pueden hacer? Sí. ¿Lo hace de una forma optimizada? No. ¿Por qué? Porque no es el motivo ni la función de este lenguaje. Ni tampoco es óptimo para... esto que estoy diciendo no lo digo yo, que lo dice el propio Apple, ni para un procesamiento intensivo de textos. Es decir, si yo tengo un texto bastante largo que quiero saber qué palabras se repiten más, con la frecuencia de repetición, ordenarlas, cambiarlas por otras, se puede hacer. Pues, y yo, que no soy ningún figura, lo he hecho, ¿no? Pero no, para eso no está AppleScript, ¿no? Dicho estas limitaciones gordas, 2 importantes que las recalca el propio Apple, podemos decir que AppleScript permite ser usado en combinación con scripts de Shell, Perl y demás, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estas limitaciones que tenemos en cuanto al procesamiento de texto, cálculos, ya si esto lo que hemos dicho es que ya permite ser usado con comandos de terminal, con que escribamos a través de la terminal, ¿verdad? Y ahí sí hay cosas verdaderamente potentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo a lo mejor para un script pues necesito buscar en todo mi sistema operativo archivos que contengan la palabra elefante seguida en un punto, ¿no? Pues lo puedo hacer con AppleScript, sí, me va a tardar 2 años. Pero en ese script yo hago una llamada a ese comando de terminal y me devuelve una respuesta. Y esa respuesta después la trato en AppleScript, en el mismo script de AppleScript, ¿no? Eso hace que se reduzca mucho las limitaciones del lenguaje. Y aparte de esto, AppleScript tiene un hermano mayor que se llama AppleScript Objective-C, que permite el acceso a todo el paquete de clases del framework de Cocoa, que hablaremos después un poquito más en detenimiento, ¿no? Tanto este framework de Cocoa como el acceso a los comandos de terminal, repetimos, hace que estas limitaciones del lenguaje queden un poquito mitigadas, ¿no? Y la limitación más importante bajo mi punto de vista, con diferencia, es que depende casi al 100% de la comunidad de desarrolladores que hagan las aplicaciones scriptables. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que Apple, por defecto, tiene sus aplicaciones, permiten ser scriptadas, ¿no? Es decir, controladas por un script de AppleScript, ¿vale? Unas más, unas menos, pero todo el mundo usamos aplicaciones de terceras partes, ¿sí? Aquí la cuestión está en que esos desarrolladores que hacen Evernote sigan permitiendo que controlemos Evernote mediante script. ¿Qué
el grupo OmniGroup siga OmniGroup, porque si OmniGraffle, OmniFocus sigan permitiendo que se puedan automatizar ciertas cosas con AppleScript, que los desarrolladores del cliente de Twitter para Mac, con lo cutre que es, pues tienen su diccionario de AppleScript y puedes hacer bastantes cosas. ¿Veis por dónde voy? Es decir, AppleScript, sin que la comunidad de desarrolladores permitan o hagan sus aplicaciones scriptables, no es nada. ¿Esto qué quiere decir? En mi opinión, que el día que los desarrolladores pasen de AppleScript, el uso y este lenguaje morirá. ¿Por qué? Porque a muy poca gente le interesará aprender y escribir el script de AppleScript. De hecho, yo particularmente confieso que cuando voy a instalar una aplicación de terceras partes, uno de los requisitos que pregunto es, o me informo es, oye, ¿es scriptable? ¿Tiene definido un diccionario de AppleScript que me permita a mí interactuar con la aplicación para, en un futuro, automatizar tareas? Ahí está el quid de la cuestión, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Qué arquitectura hay montada, no? Es decir, ¿este AppleScript dónde está metido dentro del sistema operativo? ¿Cómo está montado esto? Bueno, pues hay un framework que es una arquitectura que se llama el OSA, ¿no? Open Scripting Architecture, que lo podríamos traducir como arquitectura de scripting abierta para el scripting, ¿no? ¿Qué es lo que es esto? Esta arquitectura nos provee un mecanismo estandarizado para la comunicación entre aplicaciones de MacOS, ¿no? ¿Y esto de la comunicación entre aplicaciones de MacOS qué es? Bueno, pues recuerdo un conjunto de post del blog en lo cual explicaba cómo he automatizado en el web la respuesta a una suscripción de un nuevo usuario al blog, ¿no? Es decir, el usuario manda un correo y mediante un script que he creado se procesa ese correo, se extrae la dirección de correo electrónico y después se crea un mensaje, se le responde, se crea una nota que registre la ejecución del script, que haya sido correcto o no haya sido correcto, se crea en la aplicación contacto un nuevo contacto dentro de un grupo de suscriptores blog con los datos de este señor, ¿no? Eso es la interactualización entre aplicaciones de MacOS, ¿no? Y nos pone y vemos que es un mecanismo estándar, es decir, está estandarizado. Tiene su lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque esta comunicación se va a llevar a cabo mediante el intercambio de eventos de Apple, ¿no? De Apple Events, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que si un desarrollador de terceras partes quiere hacer su aplicación que sea scriptable, pues debe cumplir con ciertas normas. ¿Por qué? Porque esa información que va a transferir de una aplicación a otra va a estar se va a intercambiar mediante los Apple Events y de una forma y manera determinada, ¿sabes? No la que cada uno quiera. ¿Qué son los Apple Events, no? Pues son unos tipos de mensajes diseñados para encapsular comandos, que son órdenes, ¿no? Y datos. Es decir, un Apple Event, por ejemplo, si yo dijera limpiar la casa, ¿no? El comando, la orden sería limpiar, ¿no? ¿Limpiar el qué? ¿Por qué objeto? Sería la casa. Pues eso, esta información iría encapsulada en un Apple Event que se transmitiría hacia la aplicación que fuese. ¿De acuerdo? Estos Apple Events, ¿dónde y cómo pueden intervenir? Bueno, pues pueden intervenir entre aplicaciones de un mismo ordenador y entre aplicaciones en diferentes ordenadores. Es decir, podemos interactuar o escribir scripts que se ejecuten en ordenadores remotos, como si fuéramos un administrador más. Es decir, yo puedo acceder a tu ordenador, evidentemente bajo tu consentimiento, y ejecutar un script, pues yo qué sé, que te reordenara el sistema de archivo, de las carpetas, que te las creara, en fin, lo que pactásemos, ¿no? Interactuar con otro ordenador de una red, ¿no? Es muy interesante esto. Escribiremos un blog para dar los conocimientos mínimos para el que esté interesado de cómo ejecutar un script en otra máquina, ¿no? ¿Qué partes tiene esta arquitectura, no?
y esto lo estamos hablando muy por encima, ¿no? Pues simplemente para que tengáis un baño y os suene. Pues mira, el loco este nos habló del Apple Event Manager, del Open Scripting Framework, el propio componente Apple Script, ¿no? Esas serían las tres partes fundamentales de esta arquitectura de scripting abierta, ¿no? ¿Qué es el Apple Event Manager? Pues no es más que una API. Provee una API para mandar y recibir los Apple Events e interpretar la información que contienen, ¿no? Esta API debe ser usada, ¿no?, para la construcción de las aplicaciones que sean scriptables. Es este proceso de estandarización que hemos hablado, ¿no? Para esto, por curiosidad dejo, el que esté interesado, hay una guía en Apple que es la Apple Event Manager Reference, ¿vale? Por otra parte, hemos dicho que tenemos el Open Scripting Framework, ¿no? Que es un entorno de trabajo que nos define las estructura de datos estándar, rutinas y recursos para crear componentes scriptables. De nuevo decimos, esto está estandarizado. Debemos de hacerlo con respecto a unas reglas que están marcadas en esta API, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Este framework pues, nos provee también, en la API que nos provee, pues están las instrucciones para compilar, ejecutar, cargar y almacenar scripts. Y ya veremos por qué esto es importante. También nos provee Apple de una referencia que se llama Open Scripting Architecture Reference, en la cual nos da las indicaciones de cómo usar esto, ¿no? Y la otra parte de arquitectura de scripting abierto es el propio componente Apple Script, que es el que implementa el lenguaje que permite controlar las aplicaciones scriptables. Todo este rollo que acabo de soltar de losa, a mí me cuesta entenderlo, pero os voy a plantear un símil que yo creo que más o menos podría ser cierto, ¿no? Todo el mundo sabemos que en las democracias liberales hay una división de poderes, ¿no? Ejecutivo, judicial y legislativo, ¿no? Más o menos, ¿no? En este caso, el ejecutivo, ¿cuál sería? Pues sería el Apple Event Manager. ¿Por qué? Porque este es el controla y valida el envío y recepción de los Apple Event, ¿no? El judicial, ¿qué sería? El Open Scripting Framework, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el que marca las normas. ¿Para qué? Pues para la creación de objetos scriptables, su estandarización y demás. Son normas que debemos de cumplir. Y por otra parte está el legislativo, que digamos que sería nosotros como usuarios, el lenguaje Apple Script, que es donde se crean los scripts, pero que lógicamente deben ser validados. ¿Por quién? Pues por el Open Scripting Framework, ¿no? Deben estar bien escritos y cumpliendo las reglas. ¿De acuerdo? Más o menos así se podría entender el rollo este. ¿De acuerdo? Bueno, y vamos a pasar ahora a una parte quizá un poquillo la más extensa de este podcast, ¿no? Y la que más nos va a interesar, o por lo menos a mí, ¿no? A mí transmitiros que es, bueno, ¿y qué se puede hacer con Apple Script? ¿No? ¿Qué usos punteros tiene esto, no? Bueno, pues vamos a definir ciertas cosas que podemos hacer. No va a ser una lista exhaustiva, sino, bueno, va a ser una lista somera de aspectos que podemos realizar con Apple Script. Al grano. Lo primero, acciones de carpeta. Esto no es nuevo, ya lo hablamos en el podcast de Automator, en múltiples posts en el blog de Automator, implementamos acciones, ¿no? Para el que no lo sepa, ¿qué son acciones de carpeta? Pues son scripts que se adjuntan a una carpeta del Finder, ¿no? Para que haga un procesado, el que nosotros queramos, ¿no? De ciertas cosas que pasan en ella, ¿no? Por ejemplo, con Automator podemos hacer folder actions, que se llama acciones de carpeta, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos hacer con Automator? Pues Automator podemos decirle, podemos adjuntar, ¿no? Un workflow de Automator en el cual cuando se añadan ciertos archivos, ciertos vídeos, ciertos ítems a una carpeta, se procesen con lo que a nosotros pues, nos parezca conveniente, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer una acción de carpeta en Automator tal que en la carpeta descargas, cuando entrasen archivos de tipo vídeo, los trasladasen o se trasladasen a una carpeta X, pues en otra parte del sistema operativo, es decir, mover esos vídeos a otro sitio, ¿no? O que cuando entrasen en la carpeta de descargas archivos PDF, ¿no? Pues fueran mandados directamente a la aplicación iBooks, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y si esto lo podemos hacer con Automator, ¿por qué decimos aquí que con Apple Script lo podemos decir? Bueno, porque con Automator lo único que se nos permite hacer es dar respuesta a ítems que se añaden a la carpeta.
con Apple Script podemos hacer muchas más cosas con la acción a carpeta. No solamente con los archivos que se añaden a una carpeta, sino con los que se van o salen de esa carpeta, con la carpeta donde tenemos añadido este script de folder action, si esa carpeta se mueve en la interfaz, podemos hacer que se ejecute este script, o que se abra esta carpeta en una ventana, o se cierre. Es decir, no solo es cuando entran objetos, sino cuando entran, salen, se mueve la carpeta, la abrimos o la cerramos, ¿no? Veis que da mucha más variabilidad, es mucho más versátil escribir un script de Apple Script que mediante un workflow de Automator, ¿de acuerdo? En consecuencia, si es una cosa sencillita, cojo un Automator y lo que entre lo proceso. ¿Que necesito ya hacer más cosas? Ya tengo que pensarme escribir cositas en Apple Script, ¿no? ¿Qué más podemos hacer con Apple Script? Bueno, pues servicios, ¿no? Los servicios los debemos implantar a través de Automator, ¿no? Pero en Automator hemos visto y si no recuerdo mal, escribí un post en el blog que se llama una acción dentro de esta aplicación, se llama ejecutar Apple Script, ¿no? ¿Y por qué recalco la acción ejecutar Apple Script? Bueno, pues porque yo en Automator puedo crear un servicio y me da la opción de seleccionar unos datos de entrada y que este servicio esté activo en cierta aplicación, ¿no? Resulta que si nos fijamos, esos datos de entrada que nos provee la aplicación Automator no siempre satisfacen nuestras necesidades, ¿no? Porque si yo quiero crear un servicio que tenga de partida tareas seleccionadas en la aplicación OmniFocus, ¿qué pasa? Pues que ese servicio que yo creo con Automator, o sea, nativamente en Automator, no me permite esa selección. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que buscarse la vida, ¿no? Y mediante la acción ejecutar Apple Script, ahí, mediante su diccionario de OmniFocus, seleccionar esas tareas y procesarlas. De tal forma que yo crearía servicio, le diría en Automator: oye, los datos de entrada no quiero ninguno y quiero que este servicio esté activo en la aplicación OmniFocus. ¿Cómo se seleccionarán esos datos de entrada? Pues en la acción ejecutar Apple Script. Ahí le diré: oye, los datos de entrada es la selección de los correos que tengo en la aplicación Mail, o de las notas que tengo en la aplicación la que sea, o las tareas de la aplicación OmniFocus. ¿Veis? ¿Qué quiere decir esto? Que con la acción ejecutar Apple Script podemos hacer lo que nos dé la gana. De hecho, el paso es escribir un script de Apple Script y después insertarlo en la acción ejecutar Apple Script dentro de un servicio de Automator, ¿vale? Para esto tenéis en la web y en el canal de YouTube un sencillo script sobre mover los correos seleccionados a un buzón determinado de nuestra aplicación de mail, ¿vale? Ahí se explica todo este proceso que os acabo de decir. ¿Qué más podemos hacer con Apple Script? ¿Qué se nos permite hacer? Bueno, pues como hemos hablado, ejecutar scripts en otros Macs. De igual forma que los administradores de sistema pues suelen usar la terminal para hacer verdaderas verguerías y perrerías en ordenadores de una red, nosotros lo podemos también podemos emplear Apple Script para la ejecución remota de script. ¿Por qué? Porque puede pasar pues que un usuario no sepa instalar un script, o no sepa instalar un servicio, o quiera hacer una cosa un poquillo más complicada y no sepa. Bueno, pues escribimos nosotros el script, y si el usuario lo que quiere es una única ejecución, pues para que le ordene las canciones que tiene en iTunes, para que les cree listas de canciones más reproducidas, yo qué sé, escribimos, le pedimos permiso, se lo ejecutamos en vía remoto y a salir corriendo. Así de claro. Bueno, ¿para qué más sirve esto de Apple Script? Bueno, pues sirve para ampliar las funcionalidades que tienen algunas apps. Y esto es el caso, también tenéis lo que os voy a decir, tenéis, creo que son 2 posts en la web y un vídeo en el canal de YouTube sobre, por ejemplo, la aplicación Mensajes, la que tenemos, pues en su versión Mac. Si nos fijamos, hay un apartado que es gestor Apple Script, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que ese gestor viene con, no sé, son 17 eventos que nos permiten automatizar lo que nos dé la gana. Es decir, podemos hacer
que cuando nos entra un mensaje de mi mujer, pues yo qué sé, pues coge el contenido de ese mensaje y me lo guarde como registro pues en un texto plano, un archivo de texto plano, y así tengo un histórico de las conversaciones con mi mujer. O yo qué sé, o cuando mi amigo Pepe me manda un mensaje, pues que suene en su ordenador la canción, pues El que viva España de Manolo Escobar. O sea, lo que nos dé los ganas. Realmente no puedo poner ejemplo porque es que es la infinidad de ejemplos, es pues eso, infinita, ¿no? ¿Cómo ampliamos las funcionalidades de las aplicaciones? Pues, por ejemplo, hay aplicaciones que tienen un diccionario de AppleScript tremendo. Por ejemplo, OmniFocus prácticamente permite hacer todo lo que haces en su interfaz gráfica, que hacemos con el botón y arrastrando cositas, lo podemos hacer vía scripting, vía programación. Es tremendo. Evernote permite hacer muchísimas cosas. El cliente de correo de email, exactamente igual. La aplicación de Twitter, es decir, esto no es automatizar por automatizar, pero bueno, da gusto que usemos la aplicación. Y si un día dice, oye, pues por ejemplo, el OmniFocus, oye, que es que estoy escribiendo todo este proyecto una y otra vez, que es un proyecto plantilla. Oye, ¿y por qué no me planteo crear un script que me haga esta tarea tan repetitiva, ¿no? Bueno, pues en cierta forma es ampliar las funcionalidades que tiene esa aplicación. ¿Qué más temo que hemos hablado que nos permite hacer el AppleScript? Pues era el tema del GUI scripting, ¿no? Es decir, scriptar la interfaz de usuario, ¿no? ¿Esto por qué es? Bueno, normalmente hemos dicho que los scripting se hacen para scriptar aplicaciones de escritorio. Sucede que hay aplicaciones de escritorio que no son scriptables, ¿no? Pero nos gustaría automatizar algunas cositas. Bueno, pues viendo la jerarquía de objetos que tiene esa aplicación, le podemos decir, crear un script que sea, oye, pues dale al botón 3 que está en el menú 2 de la barra de menús 1, ¿no? Digamos, esa sería traducción a lo que habría que escribir en el script, ¿no? Y ejecutaríamos un script sobre esa aplicación que, en teoría, no es scriptable, ¿no? Esto tiene lo bueno es que lo podemos hacer, ¿no? Por lo menos parcialmente. El inconveniente que es, tanto en una aplicación que no sea scriptable como en una página web, pues que en cuanto que el desarrollador nos cambia el botón o pone otro botón más, el índice de ese botón cambia y nuestro script habría que reescribirlo, ¿no? Pero bueno, ¿se puede scriptar una página web? Se puede. ¿Qué más podemos hacer con AppleScript? Bueno, como hemos comentado, podemos acceder a los comandos vía terminal, ¿no? Esto, como hemos dicho, es muy útil para delegar en scripts potentes de terminal, ¿no? O ejecutados a través de la terminal, lo que AppleScript hace mal, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un script que necesito para su ejecución que previamente una carpeta que me interesa esté o sea sincronizado su contenido con el que tengo en otra ubicación, bueno, pues es muy sencillo en este script de AppleScript hacer una llamada al comando rsync vía terminal y una vez esté sincronizada seguir con la ejecución del script, ¿no? Pues esta mezcolanza entre AppleScript, comandos de terminal y demás, hace que su empleo sea muy útil y potente, ¿no? Y para terminar este apartado, en cuanto a cosas que podemos hacer, el último he puesto es, pues podemos verdaderamente profesionalizar los scripts vía AppleScript Objective-C, ¿no? ¿Esto qué es lo que es? ¿No? Este puente que se hizo entre AppleScript y el lenguaje Objective-C se hizo mediante la autorización al acceso al paquete de clases del framework de Cocoa, ¿no? ¿Este framework cuál es? Bueno, pues esto es un entorno de trabajo que nos permite el desarrollo de aplicaciones para MacOS. Como otros entornos de trabajo, por ejemplo, el último que toqué yo potentemente era el de Java. Java tenía cientos de clases distintas, cada una especializada en un uso en concreto, ¿no? Para listas había el XList, que si el ArrayList, que si el Linked List, que si las colas, que si las queues, los stacks, listas enlazadas, ¿no? 300, ¿no? Pues aquí, mediante este puente, ¿no? O binding que se estableció entre AppleScript y la autorización al acceso al paquete de clase de framework del Cocoa, hace que, por ejemplo,
tengamos acceso a una clase como es el NSString, ¿no? O NSString, que tiene un montón de métodos y funciones para el tratamiento exhaustivo de textos. Eso que antes hemos hablado aquí de que AppleScript pues, no era bueno para esto, pues mediante este puente que se estableció, tenemos acceso a todas las clases del framework de Cocoa. Esto da una potencia tremenda. Lógicamente, hay que documentarse en el framework de Cocoa. Pero bueno, que esta posibilidad la tenemos abierta. Y esto es óptimo para que cuando una vez estemos habituados a usar AppleScript, pues pensamos en no migrar, pero externalizar en este framework, ¿no? Acciones potentes, digámoslo así, que no se permitan hacer con AppleScript, con el core de AppleScript. ¿Y qué nos permite este puente de AppleScript Objective-C? Pues nos permite, y esto es una cosa muy importante y que tengo en mente hacer tanto en vídeos como en post y en sucesivos podcasts de automatizandomanzanas.com, que es el aprovechar este framework de Cocoa para que, porque se nos permite hacer interfaces de MacOS a través de Xcode. ¿Esto qué quiere decir? Para que nos entendamos. Si yo en el core de AppleScript, ¿no? Con lo básico, si yo para un script necesito que el usuario me dé cierta información, ¿no? Por ejemplo, ¿qué edad tiene usted? Y aparece un cuadro de diálogo y el tío me introduce la edad. Y le digo, ¿y su nombre cuál es? Pues con posterioridad se abriría otro cuadro de diálogo e introduciría la edad. ¿Y cuáles son sus gustos? Y el tío me escribiría en otro cuadro de diálogo. ¿Veis que estarían? Yo, con lo básico, con el core de AppleScript, tendría que ir lanzando cuadros de diálogo uno a uno. ¿No sería más cómodo? Y para el usuario es mucho más fácil presentarle la típica ventanita de MacOS con una etiqueta, nombre, 2 puntos y una caja de texto, y lo escribe, y debajo en esa misma ventana apellidos, es decir, el típico formulario que vemos en las páginas web, en cualquier aplicación, ¿no? Eso con AppleScript, con el core de AppleScript no podemos hacerlo. Lo único que tenemos es un comando que es display dialog, que nos muestra un cuadro de diálogo con 4 pijadas que le podemos poner, que si un icono, un título, un pequeño texto y una caja de texto para que el tío escriba una cosa. Pero si necesitamos obtener varios datos de un usuario, ¿no? O datos de un coche, ¿no? Pues si son 10 datos, habría que mostrarle 10 cuadros de diálogo al usuario. Claro, eso puede cansar y puede llegar al error, ¿no? Mediante AppleScript Objective-C y en Xcode yo puedo diseñar una ventana al uso de MacOS y enlazar el valor que hay en esas cajas de texto, en esas casillas de verificación, con las propiedades que yo creé en un script de AppleScript, ¿no? De ahí el puente de AppleScript Objective-C, ¿de acuerdo? Entonces, si habéis visto esta oportunidad que se nos dio, creo que hace 4 años, de completar el core de AppleScript con toda la potencia del framework de Cocoa, el que lo maneja esto en serio, la versatilidad y la potencia que adquieren los scripts de AppleScript es tremenda, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que más o menos ha quedado los aspectos generales y han quedado descritos, ¿no? Como dije, importante, documentación. Para terminar, voy a dar una documentación, toda esta estará en las notas del podcast y en un post que haga en el blog, donde ahí tengáis en un blog todos los enlaces a lo que os voy a comentar ahora, ¿vale? La documentación la he dividido en documentación de Apple, libros, webs y listas de correo, ¿no? Apple, que de toda la documentación, para mí, ¿cuál es la primordial y la más importante? Bueno, hay 4 cositas, ¿no? Una es Introduction to AppleScript Language Guide, ¿no? Que contiene y explica las bases, el core del lenguaje, ¿no? Es decir, cómo debemos escribir una lista, cómo se escribe, las variables, las propiedades, los handlers, digamos que las reglas del lenguaje. Ahí viene. Pero ojo, en esta guía es una introducción y viene lo mínimo que se debe saber. Después ya hay más pijadas por ahí que no nos cuenta. Pero bueno, si sabemos eso, el 70% lo tenemos hecho.
Hay otra guía que es el Introduction to AppleScript Overview, ¿no? Que en esta guía se nos presenta el framework que hay detrás del lenguaje. Nos habla un poquito del OSA, que hemos hablado aquí, nos presenta cómo es un diccionario, cómo lo podemos leer, qué contiene, qué jerarquías contiene, ¿no? Es pues un resumen de lo que es AppleScript, ¿no? Hay otra guía que está muy bien, se llama About Mac Scripting, que por una parte vienen las bases del lenguaje muy resumidas y por otra parte presenta muchos ejemplos reales de scripts escritos en AppleScript y el equivalente en JavaScript, ¿no? Con lo cual podemos aprender a escribir AppleScript, y en particular yo lo he usado porque en esta guía vienen scripts para tratamiento de textos, tratamiento de listas y tratamiento de números, ¿no? Y como vienen ya unos handlers hechos, pues yo los he cogido porque te los permite, me los he puesto en una librería y cuando yo quiera ordenar una lista en AppleScript no tengo que inventarme un método que me ordene la lista. Cojo y le digo, ejecuta este handle y ya está hecho, ¿no? Y me desentiendo de esta tarea, ¿de acuerdo? Es muy interesante, ¿no? El About Mac Scripting. Entonces, ¿y la última cuál es? Introduction to AppleScript Release Notes. ¿Eso qué quiere? ¿Qué información viene en este documento? Pues este documento es donde se refleja el histórico de los cambios que ha habido en el lenguaje, pues desde el principio. Entonces son cambios originados por errores o originados con lanzamiento de nuevos sistemas operativos que han interferido en el lenguaje, como por ejemplo cuando se lanzó el sandboxing, ¿no? Pues que interfirió con las clases POSIX, es decir, con cómo referenciar a un objeto que varió con respecto al antes del sandboxing, ¿no? El caso, en ese documento a mí me gusta echarle un vistazo porque cualquier cambio viene reflejado ahí. Y lo mismo, una vez estás escribiendo un script y no te sale, o has copiado un script de un tío que lo escribió en internet hace 15 años y dices no me sale, pues a lo mejor ahí puedes encontrar el por qué no te sale, sino porque se ha deprecado ese comando o se recomienda otro uso o lo que sea, ¿no? Está bien echarle un vistazo. Eso con respecto a la documentación que aporta Apple, ¿no? Con respecto a libros, pues mira, si yo soy sincero, yo me he leído todo esto anterior que he comentado, y 2 libros para mí de cabecera. Uno es el que escribió Sal Soghoian y con Bill Shishman. Estos son 2 máquinas de este lenguaje. De hecho, Sal Soghoian fue durante 20 años jefe de las tecnologías de automatización en Apple, y el 80% del lenguaje se debe a él. De AppleScript se debe a él. Escribió un libro junto con Bill Shishman que se llama AppleScript 1.2.3, que lo tenéis accesible por unos cuantos euros, la verdad que sí, en la iBook Store, pero que es muy recomendable. Este libro empieza desde el principio con casos prácticos y te lo va desgranando. Pues es un libro bastante largo, no me acuerdo las páginas que tiene, pero estás haciendo continuos ejemplos de código, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Y otro libro, digamos que este libro de Sal Soghoian se queda a un nivel, empieza a un nivel de 0 y se queda a un nivel básico, ¿no? Lo cual está muy bien. Pero hay otro libro que a mí particularmente me gusta más, que se llama Learn AppleScript, The Comprehensive Guide, que está escrito por Hamish Sanderson y Hannah Rosenthal, que te explica desde el principio hasta prácticamente al final, incluida cómo crear clases, la programación orientada a objetos, acceso a base de datos optimizado. Te explica desde las bases del lenguaje que hay detrás, si tiene que pegarse 10 folios hablando sobre el tratamiento de la clase text, es decir, la gestión de texto en AppleScript te lo explica, es decir, está mucho más extenso y explicando todo hasta el más mínimo detalle. De acuerdo, si tuvierais que optar entre uno y otro, yo optaría por este libro, ¿no? Y digo que son estos los 2 libros que hay, que aparte están escritos hace ya 9 años, casi, y que no os importe que lleven escritos 9 años, porque como he comentado antes, este es un lenguaje muy estable, ¿no? Y yo lo que hago estos 2 libros es leer uno, leer otro y releer, y releer, y releer, y releer, y no paro de aprender, y no he necesitado comprarme más libros, si yo soy sincero. Ahora sí voy a comprarme algunos más porque quiero dar el saltito en serio, que he hecho unas cosas, al AppleScript Objective-C, es decir, a integrar en mis scripts
la potencia de framework de Cocoa, con respecto a crear interfaces bonitas y funcionales, ¿no? Y el acceso a todas las clases de ese framework, ¿de acuerdo? Estos 2 libros de cabecera con respecto a AppleScript. Con respecto a webs, pues ¿cuáles uso yo? Bueno, pues una de obligatorio cumplimiento, no de obligado cumplimiento, que es Mac OS Automation, sería macosautomation.com, que esta es de Salsogoyan, pues que el tío es un evangelista de este lenguaje de programación y de lo que es la automatización en entornos Apple, ¿no? De hecho, hago ahora un break aquí, os digo que este tío está de colaborador, no sé si trabajando o nominado como colaborador del grupo de OmniGroup. Está implementando un multitud de script y automatizaciones en JavaScript, ¿vale? Para que tengáis ese dato así. Entonces, en esta página web, en macosxautomation.com, se divide en varios apartados. Uno apartado es Automator, tratamiento de fotos, AppleScript, creo que metió ya otro apartado del grupo OmniGroup, pues para tratar temas de OmniGraph, OmniFocus y demás. Página web de referencia, de calidad. Tenéis ejemplos de script, cómo utilizarlo. Esta, la primera de todas. Que tenemos dudas con respecto a cómo se hace esto, escrito este script y no me sale. ¿Quién me puede echar una mano? Bueno, hay diferentes páginas web y foros, ¿no? Quizás el más importante sea macscripter.com, ¿no? Ahí hay, pues, lo más grande, ¿no? ¿Qué información viene ahí? Pues información sobre... Y la gente pues responde dudas sobre Automator, AppleScript, Objective-C, tenéis multitud de guías, consejos, ahí lo que quieras. Que escribes un script y no te sale, el primer sitio donde buscarlo, no te sale, no encuentras la respuesta, el error, ¿dónde está? Escribe ahí, ¿vale? Otro muy importante es stackoverflow.com, ¿no? Es un foro multilingüaje, pues ahí la gente presenta dudas pues, sobre .NET, sobre Java, sobre AppleScript. Ahí también pues, en el apartado AppleScript podéis mandar las dudas y hay miles de desarrolladores y usuarios utilizando este foro, ¿no? Y después hay otro foro que a mí me gusta mucho, pero que tiene mucho menos movimiento, que es el foro de Script Debugger. Script Debugger, sabéis que es una aplicación que es la que yo utilizo para escribir los scripts, para hacer el debugging, testarlo. Tiene un explorador de objetos que es genial. Es cara la aplicación, pero está hecha por una empresa que se llama Late Night Software, ¿no? Entonces, en esta página web ellos tienen un foro para que hagas preguntas sobre cómo utiliza la aplicación y sobre, pues que no te salen dudas sobre script de AppleScript. Y tiene poco movimiento, pero los que escriben ahí son verdaderos máquinas del lenguaje. Gente muy educada y que te dan soluciones muy correctas, ¿no? Yo siempre estoy suscrito y... de los primeros sitios donde miro es ahí y donde hago mis preguntas, y si alguno tiene curiosidad y ve el histórico, pues verá que tengo ahí unas cuantas hechas, ¿no? Y por último, listas de correo. Yo estoy suscrito a 2 listas de correo que me parecen interesantes. Una consolera y con sospechas de que se va a cerrar, y otra muy nueva, pero que está teniendo un buen comienzo. ¿Por qué? Pues porque muchos de los que estamos en la primera lista posteamos también en esta nuestras preguntas. ¿Por qué? Porque como dicen los entendidos que AppleScript se está cargando listas de usuarios, que si de Xcode, pues ¿para qué? Pues para que a través del Developer Center, en el foro que tienen ahí, hagan tus preguntas, ¿no? Entonces, se ha cargado ya varias listas y esta lista a la que me refiero, y como estaréis intuyendo, es la lista de usuarios de AppleScript, ¿no? Entonces, muchos usuarios de esta lista nos estamos yendo también a la otra porque es probable que AppleScript que Apple la cierre, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Pues que esta otra, que es el grupo usuario de AppleScript de la web groups.io, ¿no? Te permite escribir tu duda y adjuntar imágenes, fotos. Digo, mira, este es el script, ¿no? Porque la lista de usuarios de AppleScript, la de Apple, nada más que te permite escribir texto, y creo que cada correo debe tener como máximo 128K, una cosa así. No permite colocar ni una foto ni nada. Entonces, os recomiendo las dos. En estas 2 listas de correo escriben gente a nivel mundial muy potente. Igualmente con el foro de Script Debugger son gente bastante educada,
seguramente os pasará como a mí, que la mayoría de los correos y las preguntas que se mandan son tan complicadas que no lo vas a entender, pero léelo en diagonal. Léelo en diagonal. Habrá otros que te interesen, ¿no? Pero léelo en diagonal y que se te quede en la mente, oye, pues tal día aplicaron ellos, explicaron cómo automatizar la aplicación, yo qué sé, Pages con no sé qué, ¿no? Bueno, dice, ostras, lo filtras en mail, buscas los correos y ahí tendrás una solución en un futuro, ¿no? 2 listas de correos potentes y que os recomiendo al 100% que os suscribáis, ¿no? Bueno, y vamos a terminar con unas conclusiones, ¿no? Rapiditas. Conclusiones o más bien consejos, ¿no? Consejo, que os tiráis al barro, que salgáis un poquito de la zona de confort, que vamos a dejar ya de coger lo que hacen otros, vamos a sentarnos y vamos a aprender a cultivar. Con una herramienta que es muy sencilla de utilizar, que es Apple Script, que de verdad que con poquito que hagáis vais a ver los resultados. O sea, vais a ver que os sale un cuadro de diálogo, vais a ver que le dais al botón, que se obtiene una respuesta. O sea, que ganáis productividad sabiendo poco. Os lo digo yo, que soy un paquete y poquito a poquito voy haciendo mis cosas útiles, no inventadas, sino que respondan a necesidades reales. Y segundo, os digo que es fácil y os digo que no vais a necesitar aprender la programación orientada a objetos, ni paradigmas, ni el modelo vista controlador, ni la leche de historias que hay cuando uno implementa aplicaciones en Java, pues, en fin, que aquí con poquito desde cero obtienes resultados desde el primer día, y si no del primer día, desde el segundo. Así que, más que conclusión, un consejo o una recomendación, que os tiréis al barro, de verdad, que lo vais a agradecer. Bueno, y después de este rollo que os he soltado, daros las gracias por el tiempo que habéis tenido y que habéis dedicado a escuchar esto. Y bueno, que sabéis que existe el canal de YouTube, que tenemos el blog para complementar para completar toda esta información, y que si os ha gustado, hombre, pues que os suscribáis al podcast y que os suscribáis a la web y a todo. En fin, que lo paséis muy bien y que seáis muy buenos. Recordaros que en las notas del episodio tenéis ya distintas formas de contactar con nosotros. Si tenéis cualquier pregunta o sugerencia, lo podéis hacer a través del formulario de contacto de la web. Es muy importante vuestro feedback. También tenéis la opción de suscribiros. Si lo hacéis, recibiréis un correo semanal con las novedades habidas en el blog, en nuestro canal de YouTube y el podcast, en el que se juntarán todos los workflows y scripts que hayamos usado en los artículos de la semana. Por supuesto, es gratis. Nada más por hoy. No me queda más que agradeceros vuestro tiempo y pediros que si os ha gustado el episodio, nos apoyéis dejando una reseña positiva en iTunes. Nos dará visibilidad y podemos llegar a más gente. Sed felices.